Dios bendiga cada vida y cada corazón. En esta hora quisiera compartir con cada uno de ustedes una palabra en la cual ha sido de bendición para mi vida y asimismo testificarle a través de esta palabra de cómo el poder de Dios ha obrado sobre la vida de mi hijo. Dice la palabra de Dios en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta palabra ha sido de mucha bendición para mi vida. Estando yo aún un día en la casa de Dios, una abuela se acercó a mi vida y me dio esta palabra, una promesa que Dios me estaba dando. Si bien esta palabra venía de parte de Dios, preparándome para algo que iba a acontecer, en la cual yo no sabía, pero sí Dios estaba sabiendo lo que iba a transitar y lo que iba a pasar en la vida de mi hijo. Y un día estaba preparando el mensaje y Dios me da nuevamente esta palabra y esta promesa. Y llevé el mensaje a la casa de Dios. Y así como llevé la palabra de Dios, quedó grabada en mi corazón. Un día mi hijo estaba jugando al frente de mi casa. Él estaba jugando y nosotros en ese tiempo teníamos un carrito con un caballo, que mi esposo verdaderamente trabajaba a través de esa herramienta porque él no tenía trabajo. La situación en nuestras vidas verdaderamente estaba, es decir, medio mal. Y nunca habíamos pensado en que mi esposo tenía que trabajar en un carro y en un caballo y salir lo que es a juntar cartón para poder sustentarnos, ¿no?, como familia. Y el caballo, que es la herramienta, se había enfermado el animal. Y mi esposo justamente va a la vecina, que es a la vuelta de mi casa, a pedir una jeringa para poder ponerle una buscapina mediante esa jeringa e inyectarle. Y él trajo la jeringa para inyectar lo que es una buscapina inyectable al animal, para que el animal se pueda componer, porque el animal estaba descompuesto. Y él, sin darse cuenta, dejó la jeringa sobre el carro. Y justo viene un nene y toma la jeringa. Y yo no sabía nada que había quedado esa jeringa, ¿no? Ninguno nos dimos cuenta. Y justo mi nene estaba jugando, que él tenía 1 año y 8 meses, con mi otro hijo que tenía 9 años y otro chico de 9 años. Y el nene se llevó la jeringa y quiso destapar, y al destapar le pinchó en su ojo izquierdo a quien es mi hijo, que tenía 1 año y 8 meses, que es Daniel. Y mi nene viene corriendo, que su hermano me lo trae y me dice que este niño le había pinchado el ojo. Y yo vi su ojo y no podía creer que una jeringa podía haber pinchado, porque su ojo lo tenía normal. Y luego lo hice dormir. Y cuando él estaba durmiendo, luego al levantarse, su ojito tenía todo blanco. Enseguida lo tomé, lo llevé al hospital de niños, acá en San Justo, y de ahí me dijeron que tenía que llevarlo urgente a la Gleisen. Lo llevé allí a la Gleisen, en la cual pudieron revisarlo, y ahí el oftalmólogo me dice que la jeringa había traspasado su ojo izquierdo y que había roto los tejidos. Y en ese momento a los chicos tan pequeños no lo atendía, pero por ser una excepción, mi hijo tan pequeño lo pudieron atender, lo medicaron todo. Y bueno, hicieron todo lo posible y luego lo fue trasladado al Gutiérrez.
en la cual allí en el Gutiérrez tenían que intervenirlo en cirugía y ver verdaderamente si esa jeringa que lo pinchó estaba infectada. Así que fue a cirugía y tenían que sacar líquido para ver si estaba infectada sí o no esa jeringa. Y ahí estuvo internado, y me acuerdo que cuando llega a lo que es cirugía, fue intervenido ahí y salían, ¿no? Porque cuando intervienen a cada niño, los familiares esperan afuera. Y en ese momento, cuando sale la doctora a darme el resultado, yo me encontraba sola en ese mismo momento. Y yo entre mí decía, qué lindo hubiera sido que alguien esté a mi lado acompañándome en este momento tan difícil. Como veía que otros papás estaban acompañados por familiares y yo me encontraba sola. Pero cuando sale la doctora a darme el diagnóstico, miro en la puerta de lo que es de cirugía, escrito una palabra en la cual Dios me daba de nuevamente. ¿Y qué palabra estaba escrita? Lo que es en la puerta de cirugía. Esta palabra: mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Dios ahí mismo me estaba dando a conocer de que Él estaba conmigo, que si bien alrededor mío no tenía un familiar, no tenía un amigo, y yo pensaba que estaba sola, no era que estaba sola, porque Dios estaba conmigo. Una promesa en la cual en ningún momento, ni en ningún segundo Dios me abandonó y nunca me dejó. Y bueno, Él estuvo ahí internado, luego fue trasladado al Hospital Clínica para hacerle fondos de ojo nuevamente, y le hicieron los fondos de ojo, y también decía el Hospital Clínica que el ojo y los tejidos estaban todo dañados. Luego le apareció una catarata en su ojo, se complicó, y así lo tenían de la Gleice al Hospital Clínica y en el Gutiérrez. Lo derivaban en esos 3 lugares, se estaban manteniendo ellos. Pero luego el Gutiérrez me dice: se ha complicado la situación de tu hijo y nosotros no podemos hacer nada. Te vamos a derivar lo que es al Garrahan, a ver si allí en ese hospital pueden hacer algo por tu hijo. Y yo fui con mi hijo allí al Garrahan, y allí lo vio la oftalmóloga, a Budi, que en aquel tiempo era la jefa de oftalmología. Le hicieron todos los estudios nuevamente y me decía que la retina estaba desprendida, que en verdad estaba todo complicado la parte de su ojo y que iban a intentar a ver si podían hacer algo, pero era muy difícil. Y me dice: anda a hacer prequirúrgico, y cuando voy a hacer prequirúrgico le aparece un ganglio en la parte de su cuello. Y allí ellos creían que era un ganglio en la cual él tal vez estaba incubando una angina. Y ese ganglio comenzó a crecer. Él fue medicado por 15 días. Y el ganglio comenzaba a crecer y a crecer. Luego lo medicaron 7 días más. Y cumpliéndose 22 días de medicación, desperté y vi a mi hijo al lado mío con lo que es su cuello como una roca, una piedra en su cuello. Tenía todo inflamado lo que es la parte de su cuello. Lo llevé de urgencia a donde estaba tratando, que era el Garrahan, y allí en el Garrahan hicieron todos los estudios, y todos los estudios salían bien. Entonces el pediatra me dice: mamá, mira, todos los estudios salieron bien, pero nosotros estamos pensando que el nene está... Y yo le dije: no me lo diga, doctor,
y me dice, mamá, nosotros pensamos que tu nene tiene cáncer. Y me dijo, ¿la palabra cáncer a vos te asusta? Y yo nunca pensé escuchar esa palabra más en la vida de mi hijo. Muchas veces uno escucha de afuera, pero el estar ahí, que me toque a mí y vivirlo juntamente a mi hijo, es como decir justo a mí. Y luego comencé a hacerle todos los estudios y me dijeron, vamos a hacerle una biopsia. Y le hicieron una biopsia y ahí el primer resultado de la biopsia había salido bien. Pero en todo esto yo oraba y clamaba a Dios, porque mi fe, mi confianza estaba en Dios. Me apoyé tanto en Dios que en verdad en el momento más difícil es cuando más me aferré a Dios. Y digo, bueno, si el primer resultado salió bien, el segundo y el tercero ya está. Y Dios verdaderamente me da una nueva palabra que se encuentra en Nahum 1:7, que dice, Jehová es fortaleza en el día de la angustia y Él conoce a los que en Él confían. Entonces yo le pregunto a Dios, Padre, me estás dando una nueva palabra. Esta palabra está anticipando algo más. Y le digo, ¿qué me querés decir, Padre? ¿Qué está por acontecer ahora? Pero Dios estaba preparándome nuevamente porque venía los resultados del segundo y tercer resultado de la biopsia. Y bueno, llegó el doctor y bueno, llegaron personas que estimulan para dar la noticia cuando alguien tiene cáncer, para ver cómo lo toma la persona, ¿no? Y me sentaron y me dijeron, mamá, mira los resultados, salió que tu hijo tiene cáncer. Un linfoma Hodgkin se llamaba. Y en ese momento, cuando los doctores me dan la noticia de que mi hijo tenía cáncer, tomé ese resultado en sí con una fortaleza. Y el doctor me dice, mamá, ojalá todas las madres fueran como vos, teniendo esa fortaleza que vos tenés. Porque al recibir una noticia de que un hijo tiene cáncer, muchas madres, dice, se descontrolan. Y me imagino que sí. Pero no era yo la que me estaba manteniendo y no eran mis fuerzas humanas, sino eran la fortaleza que estaban dentro de mi interior, la que Dios me estaba dando para recibir esta tremenda noticia. Y le dije, doctor, no soy yo la que está recibiendo noticias con las fuerzas de uno, sino es Dios, en la cual me está dando la fuerza en mi interior para recibir esta noticia. Y luego los doctores se fueron y yo estaba ahí en sala y había muchas mamás con sus hijos. Y los niños que estaban en ese lugar estaban enfermos de cáncer. Y la mamá me decían, ¿cómo puede ser que al recibir esta noticia vos estés así con esa fuerza y tengas esa paz? Y yo ahí comencé a hablarle de que yo tenía un Dios vivo y que creía en un Dios de poder y que no eran mis fuerzas las que me estaban sosteniendo, sino eran las fuerzas de Dios. Luego bajé del Garrahan de arriba, bajé hacia abajo y comencé a mirar los chicos que perdían su pelo por la enfermedad del cáncer. Comencé a mirar a los niños y ahí, como si fuera que comenzaron a brotar mis lágrimas. Mis lágrimas comenzaron a caer sobre mis mejillas y le dije a Dios, Dios, yo no conocía este mundo, un mundo de dolor donde los niños sufren, donde los niños
tan pequeños están padeciendo por diferentes enfermedades y que luchan por vivir. Y no sufren solo ellos, sino sufren sus padres. Y luego mi hijo fue a lo que comenzó a hacer quimio. Allí cumplió sus 2 añitos y fui a donde se hacen la quimio y todas las mamás me preguntaban y me decían que tenía a mi hijo. Y yo le contaba lo que le pasaba a mi hijo y los resultados que dieron que él tenía un linfoma Hodgkin cáncer. Y ellos me decían, ahora se le va a comenzar a caer el cabello a tu hijo. Pero al mismo tiempo cuando ellos me decían, Dios hablaba a mi vida y me decía a él, no le caerá un cabello de la cabeza de tu hijo sin que yo lo sepa. Y entonces yo le decía estas palabras que Dios hablaba a mi vida y le transmitía. Y ellos me decían, pero vos no entendés ni comprendés el dolor porque es tu hijo. Y yo le decía, sí, entiendo y comprendo el dolor, pero yo estoy peleando con mi hijo. Y les predicaba y le hablaba del Dios vivo, en el cual yo estaba confiando, creyendo, y le hablaba de que Dios era un Dios real. Y así mi hijo fue verdaderamente secciones de lo que era la quimio. Y comencé lo que es a buscar las drogas en Capital, ¿no? Y mi esposo la retiraba para poder traer las drogas y mi hijo tener la quimioterapia, lo que era para combatir la enfermedad del cáncer. Y él no tenía un tumor, sino que los médicos me habían dicho que tenía un racimo de tumores en la parte de su cuello. Pero en todo esto, mi oración nunca dejó de cesar. Me encerraba en el baño de allí del Hospital Garrahan y oraba por mi hijo. Y cuando a mi hijo le ponían lo que le inyectaban, ¿no? Lo que es el suero con las drogas, yo oraba por mi hijo y le decía a Dios que Dios fortalezca el cuerpo de mi hijo, que Dios a través de su Espíritu Santo fortalezca las venas para que él pueda resistir esta medicación que es tan fuerte. Porque no sé si saben, la medicación que dan para el cáncer es una medicación fuerte que quema. Hasta que verdaderamente me iba los viernes, me internaba y salía los domingos. Al otro día, lo que es un día domingo, salía. Y cuando dan la medicación, los chicos se descomponen, los chicos tienen vómito, y cuando los padres no tienen que llevarlos a sus hogares, yo veía que los papás cargaban a sus hijos y lo cargaban en sus brazos, porque los niños quedaban sin fuerza, quedaban sin aliento y los llevaban en sus brazos cargados. Pero cuando mi hijo terminaba la sección de quimio, era impresionante, porque mi hijo, gracias a Dios, nunca tuvo un síntoma, nunca él tuvo vómitos, sino al contrario, le sacaban la medicación, el suero, y él con tan pequeño comenzaba a corretear por los pasillos, y los enfermeros se sorprendían por la reacción de que tan pequeño, después de una quimio, salga corriendo por los pasillos. Pero era Dios mismo que tenía el control y el dominio de lo que mi hijo estaba pasando y viviendo. Pero allí, en el dolor, en la angustia, allí yo lo dejaba a mi hijo y lo encomendaba a Dios y salía en las salas y le predicaba a todos los que estaban ahí internados, a todas las mamás, les predicaba de este Dios de poder y de gloria.
Y así fue sesiones de quimioterapia. Entonces, ¿qué pasó? Lo de la vista quedó postergado, porque me decía la oftalmóloga, ahora hay que combatir con el cáncer. Dejemos lo que es la parte de la vista a un costado. Así que habían postergado todo lo que es de su ojo. Era combatir contra el cáncer para que él pueda salir hacia adelante. Y él terminó las secciones de lo que era la quimio, hizo secciones y luego me mandaron a hacer todos los estudios nuevamente. Me hicieron hacer el centellograma, tomografías computadas, todos los estudios. Hice todos los estudios y le traje a los médicos. Y cuando le llevo los estudios a los médicos, siempre en mi oración solo le decía a Dios que Dios pueda sanar la vida de mi hijo. Y cuando llevé los estudios dije, bueno, tal vez me van a decir que mi hijo está sano. Y cuando me atiende la oncóloga y vio los resultados y me dice, mamá, tu hijo va a tener que seguir con secciones y vamos a agregar radioterapia. Y la radioterapia son esas que, más allá de la quimio que era por vena, radioterapia era rayos que quemaban. Y los chicos se queman, las personas se queman cuando le dan radioterapia. Entonces le dije a Dios, y bueno, Padre, si es tu voluntad esta, está bien. Y salí de ahí y me dijo, bueno, mamá, vamos a sacar del banco de droga prestada de otro niño hasta que vos traigas nuevamente las drogas y poderle hacerle la quimio. Así que traerlo, dice, dentro de 4 días. Y te tenés que internar nuevamente y ahí va a recibir nuevamente la quimio. Y no solo la quimio, sino va a tener que hacer radioterapia. Y yo volviendo a casa nuevamente, y bueno, pasaron 4 días más, ¿no? De todas las secciones que ya él había hecho 6 sesiones de quimioterapia, y vuelvo. Y me voy a lo que es el consultorio de pediatría, donde lo revisan a ver si él está bien, si en verdad no bajaron los glóbulos, las defensas no estaban bajas, para pasar a la sala nuevamente donde iba a hacer la quimio. Y la doctora, la oncóloga, va a buscarme y me dice, Sosa, mamá de Sosa Matías. Y le digo, sí, doctora, acá estoy. Entonces me dice, vení que tengo que hablar contigo. Y me encierra en un consultorio. Y entonces yo le digo a la doctora, ¿ahora qué pasó? Como diciendo, ¿qué más? Ya me dijo que iba a recibir más quimio, que radioterapia, y ahora ¿qué más me irá a decir? Dije yo entre mí. Y me dijo, mamá, yo no sé lo que ha pasado y no sé lo que ha acontecido. Tu hijo no tenía un tumor, tu hijo tenía racimos de tumores. Y los especialistas se han reunido todos y han visto las primeras tomografías, el primer centellograma, y mirando lo que vos trajiste ahora, la otra tomografía, el centellograma, ha cambiado todo, los resultados. ¿Y qué pasa?, le dije yo. Y me dijo, mamá, el 70-80%, no me acuerdo bien, los chicos se sanan. Pero tu hijo tiene el 90%, y quiero decirte que ha acontecido acá un milagro, porque hemos visto que todos los tumores desaparecieron. Y yo le digo, ¿cómo, doctora? Sí, los especialistas me dijeron que hay un milagro acá porque desaparecieron los tumores. Yo veía que mi hijo, si bien tenía chiquito acá nomás, y dice, pero ya no hay más.
no hace falta que lo operen, no hace falta más quimioterapia, no hace falta más ni radioterapia, sino que lo que tienes que hacer tú es tomar a tu hijo, tomar tus cosas y andate a tu casa, porque tu hijo está sano. Entonces cuando la oncóloga me dice esto, no reaccionaba. Y dije, Señor, si hace 4 días atrás los resultados no eran favorables, los resultados se veían que los resultados me decían lo contrario. Y entonces en sí no sabía cómo reaccionar. Y cuando reacciono, en sí comencé a gritar en medio de las salas, mi hijo está sano, mi hijo está sano. Tomando a mi hijo vuelvo a mi casa y mi esposo me decía qué pasó y yo no le quería contar. Y al otro día teníamos la reunión en la iglesia y todos me preguntaban por qué yo no me quedé en el hospital y estaba en mi casa y fui a la iglesia si él tenía que estar internado. Luego cuando dicen si había algún testimonio, allí paso y le doy a conocer en ese momento lo que es a mi esposo y lo que es a la iglesia, del milagro que había acontecido. De que Dios había operado ese milagro, que el cáncer había desaparecido, que tenía que ir una vez por semana solamente, lo que es a llevarlo a control. Y así lo fui llevando una vez por semana, luego una vez por mes, una vez cada 3 meses y así fue alargando una vez cada año hasta que le dieron el alta. Dios había hecho la obra completa, lo que es en el cáncer lo había sanado. Pero yo le dije a Dios que yo iba a hablar del poder de Dios y que donde Él quiera que me enviara iba a hablarle, iba a contar de esta maravillosa obra y de este maravilloso poder con que Él ha hecho la obra en mi hijo. Pero quedaba lo que era su vista. Y yo le dije a Dios, vos no haces obras por mitades, vos haces obras completas. Así que lo llevé a oftalmólogo nuevamente y el oftalmólogo me dijo, este es el niño del milagro, se sanó de cáncer, pero su vista no la va a poder recuperar, me dijo. Su vista se va a secar, se le va a poner blanco y sus párpados van a caer, me dijo. Y yo salía del Garrahan y Dios me hablaba y me decía, ¿a quién le crees? ¿Le crees a ellos o me crees a mí? Y yo le decía a Dios, te creo. Me apoyé a Dios y le creí a Dios, porque era Dios. Y le dije, Padre, tenés que hacer la obra completa. Los médicos dicen que ya no hay solución. Los médicos dicen, Padre, que nada pueden hacer con su ojo. Pero yo sé que vos sos un Dios de lo imposible y que todo lo hace posible y si lo sanaste del cáncer, tenés que devolverle la vista, le dije a Dios. Así que le dieron el alta y bueno, y me dijeron, ya no hay nada por hacer con su vista. Pero yo seguía clamando a Dios y le ponía las manos en el ojito del izquierdo y le enseñaba a él que se ponga su manito en la mano izquierda porque era chiquito. Y orábamos, siempre orábamos. Y le decía a Dios que haga sus tejidos nuevos, que prenda la retina. Y yo tenía clavitos chiquitos, a veces le tiraba en el suelo y le decía a mi hijo si él podía ver esos clavitos. Y él me decía, mamá, yo veo una pequeña luz. Pero los médicos me decían, no puede ser que él pueda ver una pequeña luz porque sus tejidos están todos rotos, su retina está desprendida. Y no me creían. Pasaron 9 años hasta que llegó en el barrio, a la vuelta de mi casa, un oftalmólogo que atendía gratis.
Y yo lo llevé a ese oftalmólogo y le expliqué la situación y el oftalmólogo me dice, no, pero si ya te dijeron que el nene no va a poder ver, y le expliqué lo que le pasó, que la jeringa traspasó, me dice, es imposible ya. Pero le digo, doctor, mi hijo dice que ve una pequeña luz. Y me dice, vamos a probar a ver, y con su linterna la alumbró y le tapó su otro ojo derecho y su ojo izquierdo le daba con la linterna a ver si él podía ver la luz. Y mi hijo decía que veía una pequeña luz. Entonces el oftalmólogo me dice, te voy a enviar lo que es a Pedro Elizalde Casacuna, te vas a ir ahí y vas a hablar con esta doctora que te mando. Y así fui y lo vio una doctora, no me pidió historia clínica, nada, y yo le expliqué todo. Y me dice, vamos a hacer un solo estudio, no te voy a pedir los estudios que él tenía, sino quiero hacer este estudio. Y era una ecografía del ojo y me mandaron al Gutiérrez, donde él estuvo internado. Y yo le dije, ahí él estuvo internado, ahí le hicieron todo el estudio. Me dijo, andá y haz este estudio. Y yo fui y le hice este estudio a mi hijo. Y se lo traigo a la doctora. Y la doctora mira ese estudio y me dice, sí, hay posibilidades de que tu hijo vea. La retina estaba prendida. Entonces yo le digo, ¿cómo, doctora? La retina está prendida. Si yo le traigo todos los estudios, la retina estaba desprendida, los tejidos estaban rotos. Un milagro Dios había hecho, prendió la retina. Y me decía, lo vamos a operar, pero tu hijo va a necesitar un lente intraocular. Y yo tenía que comprar ese lente intraocular. Ese lente salía plata y no estaba a mi alcance. Y justo me invitaron para ir a predicar a Salta. Y le digo a Dios, Padre, necesito esta plata para comprarle el lente intraocular a mi hijo. No sé de dónde vos me lo vas a dar, pero una mano vas a hacer que se abra y me dé esa plata. Y yo preparándome para ir a Salta y preguntándole a Dios si tenía que viajar o no, porque como tenía que intervenir a mi hijo, luego justo la maestra me llama del colegio, entonces voy y yo digo, tal vez mi hijo se portó mal. Y ella tenía 12 años, ¿no? Y entonces la maestra me dice, quiero consultar acerca de lo que le pasó a Matías en su vista. Entonces yo ahí le comienzo a hablar a la maestra y le digo, Matías, que es mi hijo Daniel, es un milagro de Dios, y le comienzo a predicar acerca de Jesucristo. Entonces ella me dice, ¿vos crees en Dios? Yo le digo, sí, voy a la iglesia evangélica y creo en Dios. Y Matías es un milagro de Dios. Pero yo tengo que ir a Salta, le dije, y luego que predique en Salta, al regreso tal vez pueda juntar el dinero para comprarle el lente intraocular a mi hijo. Entonces ella comenzó a llorar porque comenzó a impactarle esto, ¿no?, del testimonio de mi hijo. Y me dice, anda a Salta, hacé lo que tenés que hacer, que cuando vengas, ese dinero que vos necesitas para el lente de tu hijo te lo voy a dar yo. Yo fui a Salta allí a predicar, que era por 2 días, una confraternidad, y estuve 7 días. Allí fue una tremenda bendición. Y luego que volví de allí, de Salta, la maestra me dio el dinero para comprar ese lente intraocular que mi hijo necesitaba. Y así fue mi hijo intervenido de su vista. Y hoy mi hijo tiene su vista normal. Y él no tiene toda la visión completa, pero él ve. De ese ojo que estaba dañado, de ese ojo que estaba imposibilitado para la ciencia, pero para Dios no.
Entonces ahí Dios me hace entender y comprender que muchas veces nosotros pasamos situaciones en las cuales a nadie le gusta pasar, momentos así más con un hijo, que en la cual tienen cáncer, que ahí, no sabe, muchos suelen sanarse y otros suelen partir. Y fue en la cual entendí y comprendí el propósito de Dios. Que Dios, más allá del dolor, también me llevó con un propósito de poder predicarle. Yo no me quedé verdaderamente en esa situación, decir, ay, mi hijo está enfermo, no callé, sino que hablé. Comencé en el momento más difícil de mi vida, en el momento más angustiante en la cual estaba pasando con mi hijo, comencé a predicar la palabra de Dios. ¿Qué te quiero decir hoy? Muchas veces nosotros nos quejamos de problemas y por pequeñas cosas que nos pasan en la vida. Cuando muchas veces no entendemos y no comprendemos que ese problema no es un problema grande que puedas tener, una situación que estás pasando no es tan grande como lo que muchos otros están pasando, como los niños, que muchos niños mueren. Y no me voy a olvidar de cada carita, de cada niño. Yo lloraba, pero no lloraba por mi hijo, porque sabía que mi hijo estaba en las manos de Dios, sino lloraba por aquellos padres que lloraban, que no sabían cómo ayudar a sus hijos, que no tenían a Dios. Tal fue que escuché un papá que le dijo, doctor, salve a mi hijo que tengo todo el dinero del mundo. Y él creía que con su dinero iba a poder salvarle la vida de su hijo y hacer que su hijo sea sano. Y yo lo escuché. Y Dios me dijo, él tiene todo el dinero y quiere salvar a su hijo y no puede. Pero vos me tenés a mí y yo fui el que sané a tu hijo. Por eso, a través de esta palabra y de este testimonio que estoy dándote y que estoy hoy grabando, hoy mi hijo tiene 18 años, es el milagro de Dios reflejante, hoy está en los caminos de Dios, él sabe lo que Dios ha hecho en su vida y yo nunca me voy a olvidar de cada niño, siempre están en mis oraciones los niños. Yo no sé por lo que estás pasando, por lo que estás viviendo vos, pero quiero decirte que hay un Dios y un Dios que vive. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo no les vengo a predicar de una religión, yo les vengo a hablar de un Dios vivo y de un Dios de poder. Hoy lo estoy testificando y llegó el tiempo de grabar este video. Y yo creo que a través de este video la presencia del Espíritu Santo obrará en tu vida, en tu corazón, y que si no conoces a Cristo te invito verdaderamente es que recibas a este Cristo de gloria en tu vida, en tu corazón. Sabes que si bien tenemos problemas, situaciones, uno puede pasar, no te voy a decir que no las vivo, pero con Cristo es diferente. En Él está la vida, en Él está la paz. Todo te pueden alejar en el momento más difícil de tu vida. En la situación tal vez que estás pasando, no encontrás a nadie, pero hay uno que siempre va a estar, que Dios. Dios es fiel. A veces cuando estamos bien, están los amigos, están todos alrededor. Pero cuando uno necesita y está pasando por una situación mal, no hay nadie. Pero sí quiero decirte que a mi alrededor tal vez no había personas, no había amigos, no había nadie alrededor, pero había uno que lo era todo, que era Dios.
Y Él cumplió con su palabra. Él sanó a mi hijo. Hoy soy testigo del poder de Dios. No es porque yo lo escuché, sino que yo lo viví como mamá, con mi hijo. Y en todo Dios ha estado. Por eso, a través de este video, quiero bendecirte, quiero decirte que Dios está, que Dios te ama y que Él está dispuesto a ayudarte, que Él es la salida, que más allá de que tal vez la ciencia, como lo ha dicho en mi hijo, no hay nada por hacer, y lo que la ciencia no puede hacer, Dios lo hace, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Solamente debes creer en Él. Dios le dijo a Marta, no te he dicho, si crees verás la gloria de Dios. Y yo he visto, y no solo en mi hijo, en mi vida, y si tengo para testificar, no me alcanzarían los minutos, los segundos ni los años para hablar de este maravilloso Dios. Teniéndolo a Dios en mi vida, lo tengo todo. Y ver hoy a mi hijo sano, ya a sus 18 años, en los caminos de Dios, es el gozo y la alegría más grande que puedo tener. Y donde voy, hablo de esta grandeza, de este poder que el Dios vivo ha hecho en mi hijo, en mi vida y así en muchas cosas. Así que amigo o hermano que estás del otro lado y que tal vez estás viendo este video, imparto sobre tu vida toda la bendición. Si estás enfermo, impartimos sanidad, imparto y libero la palabra de Dios sobre tu vida y que la presencia del Espíritu Santo esté orando. Por eso recuerda siempre, el hombre falla, mas Dios no falla. Dios siempre está y es el mejor amigo, es el mejor padre, es todo. Con Él lo tengo todo. Te bendigo y que sea de bendición esta palabra, este testimonio que tocará tu vida y tu corazón. Yo lo creo, porque si hoy estoy grabando este video es porque llegó el tiempo de hacerlo. Dios te bendiga mucho, un abrazo y toda la bendición del Dios vivo. Bendiciones para cada uno de los que están del otro lado.